Hola, mi nombre es Cristian Ayala y en este video les voy a presentar la función z de Riemann. Básicamente el objetivo del video es entender cuál es la función z de Riemann y cuál es la hipótesis que se desprende de ella y cuál es su importancia. Entonces voy a empezar con una pequeña motivación en la cual quiero aclarar que la hipótesis de Riemann hace parte de los 23 problemas que planteó David Hilbert y en los cuales se desarrolló gran parte de las matemáticas del siglo XX. Sin embargo, la mayoría de sus problemas fueron resueltos, pero entre esos no está la hipótesis de Riemann. Es uno de los que aún permanece sin resolver y por el cual hoy en día se ofrece 1 millón de euros para aquel que tenga la capacidad de desarrollarlo. Necesitamos conseguir algunos elementos para construir la definición de la función z de Riemann. El primero va a ser la serie de Dirichlet. Entonces, básicamente esta es la forma funcional de esa función, pero vamos a explorarla un poquito. Es una suma de estos números inversos donde n pertenece a los naturales, pero miremos S qué características tiene. Entonces, en primera instancia, miremos qué pasa si n es igual a 1. Con s igual a 1 tenemos la serie armónica, que es una serie bien conocida y en la cual no tenemos convergencia al hacer la suma infinita. Ella crece muy despacio, pero tiende a infinito. Sin embargo, si hacemos S igual a 2, esta resulta sí ser una serie convergente, que es denominada el problema de Basilea, y que fue resuelta por Euler. El resultado de esa serie es pi cuadrado sobre 6. Aquí tenemos algunos valores para S igual a 3 y S igual a 4, los cuales, como podemos observar, también son convergentes. Y esto pues nos dice que con S mayores seguramente también vamos a tener convergencia. Es bastante evidente que eso ocurre. Vamos a extender esa definición no solamente a todos los naturales, sino también a los reales y vamos a ir más allá incluso a los complejos. Entonces, la definición de la serie de Dirichlet es la forma funcional que tenemos allí en esa serie con S que pertenece a los complejos y vamos a establecer una restricción y es que la parte real de S debe ser mayor que 1. ¿Y esto por qué? Porque esos son los valores para los cuales la serie converge. Cuando observamos S menores que 1, vamos a tener una divergencia. Entonces podemos aclarar acá de una vez que esa no es la función z de Riemann. La función z de Riemann se construyó de tal manera que pudiéramos garantizar una convergencia para valores en los cuales la parte real de S menor que 1 también converja. Y eso tenemos que construirlo. Para construirlo vamos a recurrir a algo que se denomina la extensión analítica. Entonces miremos para darnos motivación qué ocurre cuando S es menor. La parte real de S es menor que 1, entonces miremos con S igual a menos 1, por ejemplo. Entonces los sumandos en esta serie se nos van a invertir y vamos a obtener una suma básicamente de los números naturales, que claramente cuando se hace la suma infinita va a tener un valor divergente, o sea, tiende a infinito. Con S igual a menos 2 tenemos un caso completamente análogo que inclusive crece más rápido que el anterior. Y así pues sabemos que con el resto de números negativos, más negativos digamos que menos 2, pues va a ocurrir exactamente lo mismo, van a diverger. Entonces, ¿cómo hacemos para construir una función que tenga convergencia para S con una parte real menor que 1? Esa es la cuestión que nos lleva a crear la extensión analítica y a extender esta serie hacia los números complejos. Entonces miremos qué pasa cuando tenemos una potencia compleja. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un valor que es un medio elevado a la 2 más i. En ese caso vamos a dividir la potencia pues en las dos partes por propiedades de la potenciación y pues tendremos el primer término que es un cuarto y el segundo término que está elevado a la i. Miremos gráficamente qué ocurre allí. Cuando nosotros hacemos una potencia que es imaginaria pura, resulta que estamos haciendo más bien una especie de transformación en la cual ese valor siempre permanece en el círculo unitario. Esto lo vimos al inicio del curso. Entonces, esto parece muy motivador para poder mantener la convergencia, ya que ese valor pues no me va a generar términos que puedan hacer crecer la sumatoria de manera desproporcionada. Al contrario, como vemos en esta pequeña animación, tomando valores pues relativamente arbitrarios de S, vemos que la serie C tiene un resultado que permanece como en unos valores, digamos, acotados. Entonces, eso es básicamente lo que estamos buscando. Y por eso recurrimos a estos valores complejos para garantizar la convergencia de la serie. Acá tenemos ya una representación gráfica de qué ocurre con valores complejos, pero siempre con en la parte real positiva para la serie de Dirichlet. Observamos por la perpendicularidad de esas representaciones gráficas que es una
función analítica, como vimos también en una parte del curso. Y nosotros queremos preservar esa analiticidad, un poco por eso se llama extensión analítica. Queremos hacer que para todos los valores del plano complejo la función permanezca siendo analítica. Lamentablemente eso es un procedimiento que es bastante complicado, pero acá tenemos una animación que nos muestra cómo son esos valores en el resto del plano complejo y cómo se garantiza esa ortogonalidad. Lo que sí podemos tener es la expresión final, no vamos a poder desarrollar cómo se llega hasta ella, es un procedimiento bastante complicado, pero sí sabemos que esto lo alcanzó a conseguir Riemann, y es la expresión que tenemos allí en la parte inferior de la pantalla en negro, la cual está compuesta por varias funciones, entre ellas la función gamma. Sin embargo, nos podemos quedar con una definición literal, que es que la función z de Riemann es la extensión analítica a todos los números complejos de la serie de Dirichlet definida para los complejos con parte real s mayor que 1. No nos vamos a quedar allí, vamos a analizar un poquito esa función y vamos a observar cuáles son los ceros que tiene. Riemann logró conseguir los ceros triviales, que corresponden a los números donde s es par y negativo. Si observamos un poco la expresión, nos damos cuenta que en el seno, si reemplazamos ese s por un número menos 2n, vamos a obtener pues un seno de pi n, seno de menos pi n, con el cual claramente el seno se anula. Pero entonces uno se pregunta, bueno, ¿y será que con los pares positivos, por qué no se anula? Si también nos daría un seno de pi n. Pues resulta que la función gamma contiene esa nulidad y no permite que en los positivos de s se anule a través de los números pares de s. Entonces esos son los ceros triviales, pero pues hay otros ceros que no son triviales, y allí es donde surge la hipótesis de Riemann. Riemann establece que todos los ceros que no son triviales pertenecen a una línea que se llama la línea crítica y que observamos allí en el gráfico. ¿Qué es la línea crítica? Todos los s tales que su parte real sea un medio. La hipótesis establece que todos los ceros no triviales tienen parte real s igual a un medio. Este es el enunciado de ese teorema o de esa conjetura que no ha podido ser resuelta hasta el momento. Se ha logrado demostrar otros enunciados que son muy importantes, pero que no llegan hasta la hipótesis de Riemann, como son, por ejemplo, el hecho de la existencia de esa banda crítica. ¿Qué dice la banda crítica? Que todos los ceros no triviales tienen parte real que está entre 0 y 1. Ese es muy importante. Y otra demostración que ha sido interesante es que se han conseguido millones de valores de ceros no triviales de la función z de Riemann, y todos pertenecen hasta ahora a la línea crítica. Por tanto, no ha habido un contraejemplo que niegue la hipótesis de Riemann. Vamos a hacer una última afirmación, y es que se nos ha dicho comúnmente que esta hipótesis de Riemann está muy relacionada con los números primos. La ecuación que relaciona directamente la función z de Riemann con los números primos es el teorema del producto de Euler, que es muy importante porque establece una relación entre los números primos, que es a través de esa forma funcional que tenemos allí, en forma de productoria de números primos, y establece una igualdad hacia una suma infinita, lo cual es un resultado bastante poco común y muy interesante para la teoría de números. Este teorema se puede demostrar con cierta facilidad a través del teorema fundamental de la aritmética y la serie geométrica. No lo voy a hacer aquí, pero les voy a dejar con el enlace donde se hace la demostración porque me parece muy bonita y porque el tiempo no nos da para desarrollarla aquí. Pero allí es donde se establece la relación entre los números primos y la función z de Riemann. Finalmente les dejo aquí las referencias de donde he sacado la información, y pues les agradezco mucho por haber visto este video.